Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tenemos tu palabra y ella nos instruye, nos guía, nos nutre. Y Señor, te pedimos que nos hables en este día y que podamos ser edificados y que podamos, Señor, tomar decisiones para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, esta carta, digamos que son las últimas recomendaciones del apóstol y por eso empieza por lo demás, de una forma para decirles ya de todo lo que hemos hablado, para confirmar lo que hemos hablado, hermanos, y esto nos indica que la carta nuevamente es para creyentes. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y la petición del apóstol Pablo es primero que ellos, los siervos de Dios, puedan de alguna forma llevar la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea glorificada. Y esto de alguna forma es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado para no manipular la palabra y querer que a través de la predicación de la palabra el siervo sea beneficiado. No es así. De alguna forma nosotros debemos de andar por fe. Nosotros no debemos de estar pidiendo cosas ni nada por el estilo, sino debemos dejarlo todo en manos de Dios. Y sí, podemos compartir necesidades, pero no en la manera de manipular y querer que la gente sea movida a dar cuando la gente también tiene necesidades. Entonces, la petición del apóstol Pablo es para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, es decir, para que llegue a otras personas. Esa es la petición, así como lo fue entre vosotros. Es decir, la palabra tuvo efecto porque las personas oyeron la palabra y atendieron a la voz de Dios y fueron convertidas a Dios. Verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y aquí debemos entender algo bien importante. Hay gente mala. Aquí lo dice el apóstol. Hombres perversos. Hay gente que no quiere que el evangelio sea predicado. Hay gente que no quiere que existan evangelistas. Hay gente que no quiere que haya siervos de Dios. Y entonces quiere hasta matarlos, y ese era el caso del apóstol Pablo, que lo querían matar los judíos. De hecho, en algún momento, cuando fue apresado en su último viaje a Jerusalén, hubo juramento para matar a Pablo, y ellos dijeron: no vamos a beber ni a comer hasta que este hombre muera. Yo no sé si murieron estos hombres, ¿verdad? Si cumplieron con su palabra, pero su deseo era la muerte del apóstol Pablo. Y así hay muchas personas que no quieren nuestro bien, pero necesitamos de alguna manera la protección de Dios. Porque podemos protegernos de los malos, pero ¿quién te va a proteger de la mano de Dios? Por eso el apóstol en Romanos 8 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Dios está de nuestro lado y quiere lo mejor para nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios.
Y tenemos, dice el verso 4, confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Así que el apóstol Pablo, que era un misionero, iba, predicaba a la iglesia y se iba y confiaba en Dios que los hermanos iban a permanecer en la palabra de Dios, que iban a crecer y que ellos iban a hacer todo lo que el apóstol había instruido. ¿Sabe qué confianza del apóstol Pablo? Porque nosotros sabemos que necesitamos permanecer y necesitamos alimentarnos constantemente. El apóstol Pablo estaba en algunos tiempos, llegaba a estar hasta 3 años en una ciudad, pero en algunos solo estaba 1 semana o 2 semanas y se iba. Y esperaba que la palabra de Dios, que nunca vuelve vacía, que la palabra de Dios, que es poderosa para transformar a las personas, hiciera el efecto en cada una de las personas. Pero aquí también nos dice algo que debe llamar nuestra atención, porque dice que porque no es de todos la fe. No todos se van a convertir a Cristo. No todos. Es más, con decir que hay muchas personas que parecen cristianas, que practican el cristianismo, pero no son cristianos. Por eso, no de todos es la fe. Así que nosotros procuraremos hablar de Cristo a las personas, procuraremos dar testimonio con nuestra vida, porque eso es mucho más importante que las palabras. Nosotros podemos hablar del amor y si no tenemos amor y si no damos amor, de nada sirve. Así que mucho es nuestro testimonio, nuestro comportamiento. Así que nosotros debemos mostrar que hay un cambio, que ya no somos los mismos que éramos antes. Eso es muy importante, ¿verdad? Yo en otro tiempo, por ejemplo, bebía. Y les hablo de mi juventud. Yo empecé muy pequeño, ¿verdad? En los vicios. Empecé a los 12 años y terminé a los 18. O sea que mi carrera fue corta, gracias a Dios, pero fue mucha. Entonces, la gente, mi familia, mis conocidos, me conocían así. Y si yo llego y me subo a esa plataforma y empiezo a tratar de hablarles de Cristo bebiendo, ¿qué van a decir? ¿Y qué mosco le picó? ¿Verdad? Un mal mosco, ¿verdad? Porque no hay cambio en él. Entonces, esto es sumamente importante, que nosotros podamos mostrar, como en el versículo que compartí hoy, que es el de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que nosotros necesitamos mostrar al nuevo yo, al que antes hacía esto, pero que ahora tiene un cambio. Es más, seguimos cambiando hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, a la medida de Jesucristo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros entonces debemos saber que necesitamos seguir creciendo, que no podemos estancarnos, que no podemos quedarnos con ya sé poquito o que ya sé bastante. Nunca sabemos lo suficiente para agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Siempre necesitamos ir creciendo en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay una ley en la pedagogía que dice que cuando uno deja de aprender, también deja de enseñar. Cuando uno deja de crecer, también uno no puede dar a otros crecimiento. Entonces es muy importante que no dejemos de crecer en la obra del Señor, porque muchas veces crecemos nosotros junto a la obra, pero nosotros debemos crecer en la obra del Señor.
Dice el verso 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. El Señor, la obra es del Señor. Nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. ¿Se acuerdan? Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que necesitamos estar pegados a Jesús, pegados a la vid. Nos alejamos de Jesús, no podemos sobrevivir en este mundo. Así que, de alguna manera, el apóstol quiere que el Señor nos encamine. Que nos encamine, que la obra del Señor sea en nuestra vida, que sea el amor de Dios. Y es que debemos recordar que cuando habla del amor ágape, de ese amor incondicional, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo propio, que no se envanece. Es ese amor de Dios que ya hay en nuestro corazón en el momento que recibimos a Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros debemos permanecer en ello y perseverar en ello. Así que sea Dios, Señor, encamíname al amor verdadero, a tu amor y a la paciencia, ¿verdad? Esa paciencia que se traduce largura de ánimo, es decir, que tu ánimo no decaiga a pesar de las vicisitudes de la vida, de los problemas, sino que tú permanezcas en el amor de Dios. ¿Sabe? Lo contrario de la paciencia es la impaciencia. Y es más fácil medirnos por lo impaciente que somos que por lo paciente que podamos llegar a ser. La mayoría de nosotros siempre dice, me hace falta paciencia. Y la paciencia, de alguna forma, se adquiere a través de la prueba. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que si quieres paciencia, necesitas ser probado. Curioso, nadie quiere ser probado, ¿verdad? Señor, sácame de la prueba. No me permita ser probado. ¿Sabe? La palabra peilasmos, que es para tentación y para prueba, y que se distingue cuando estoy bien, pues no soy tentado, sino soy probado. Cuando estoy mal, soy tentado. ¿Y por qué? Porque Satanás apela a lo mal que hay en nosotros. Dios apela a lo bueno que hay en nosotros. Y es que en nosotros está Cristo. Y es algo que no debemos olvidar, que debemos de recordar siempre. Dios con nosotros y Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu. Él habita en nuestro ser. Y a veces se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo, es decir, habitación del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es de Dios, que nuestro cuerpo fue comprado por precio y ese precio fue el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, de alguna forma, nosotros tenemos que estar recordando siempre que necesitamos de Dios para adquirir paciencia. Si no somos pacientes, no estamos viviendo la vida cristiana. Si somos impacientes, ¿qué estamos haciendo? Ignorando la palabra de Dios. Porque Dios quiere que usted y yo seamos pacientes. Por eso dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si alguien era paciente, era Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo, la verdad, mis respetos. Él fue paciente porque la gente le seguía solo por conveniencia. Y solo en una ocasión les dijo, vosotros me seguís porque les doy de comer.
Fue paciente porque aún en su arresto lo trataron como a un malhechor. Y él mismo dijo, tanto tiempo he estado entre vosotros y ahora como un ladrón me llevan. Y cuando lo abofetearon, él había predicado, cuando seas abofeteado en una mejilla pon la otra. Y lo demostró con hechos. Y cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote, le dijo, ¿no podría yo pedir a mi padre 6 legiones de ángeles y las mandaría? O sea, era paciente. ¿Se acuerdan cuando Juan y Pedro dijo, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma esta ciudad? Fue paciente. Porque de alguna manera nosotros, si tuviéramos el poder para hacerlo, ya a lo mejor ya lo hubiéramos hecho en varias ocasiones, aunque después nos arrepintiéramos, porque muchas veces nuestras decisiones son por impaciencia, ¿verdad? Somos impacientes en el tráfico. Ahí se muestra nuestra impaciencia, ¿no? Aquí se mueva, ya está el verde, y tocamos el claxon, ¿cierto o no? Porque somos impacientes. Y debemos de alguna manera pensar y decir, yo quiero agradar a mi Cristo, yo quiero agradar a mi Dios, yo quiero ser como Cristo. Verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí está la doctrina de la separación. Esta doctrina que también se mencionó en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, y voy a leer esta porción porque es importante que entendamos que no nos queremos separar de ciertos hermanos, pero que es importante. Capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, el verso 11, dice, bueno, antes dice en el verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, este es el verso 11, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. La separación. Debemos separarnos de estas personas que se dicen hermanos y que no viven según la palabra de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, hay una ilustración que nos puede ayudar a entender esto. Cuando nosotros ponemos en una caja de limones un limón podrido, ¿qué va a pasar? El limón podrido va a podrir a todas los demás. Y eso que los limones son más que uno podrido. Los limones sanos son más, pero uno podrido echa a perder a todos. Esa es la razón de no juntarse, perdón por la palabra, con los podridos, con los que dicen ser y no son. Es más fácil que ellos nos influencien a que nosotros los influenciamos, porque eso lo puede hacer solo Dios. Porque quiero decirles que nosotros sin Cristo también éramos limones podridos. Porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Jesús, ahí en Filipenses 2. Así que nosotros, Efesios 2, nosotros debemos
reconocer que Dios ha hecho una obra en nuestra vida, pero que si tenemos malas influencias, podemos regresar. Él lo advirtió y dijo que cualquiera que ponga la mano en el arado y vuelve atrás, no es digno del reino de los cielos. Sabe que el que labra la tierra va viendo a la dirección hacia dónde va. Y cuando uno, es más, no se lo recomiendo, pero si usted va manejando y usted vuelve para atrás, mira lo que pasa. El volante se mueve, cambia de dirección, se puede matar. Así que de alguna forma necesitamos mirar siempre al frente. Por eso allí en Hebreos 12, el apóstol que escribió, si es que es apóstol, no es Pablo, porque hasta aquí lo vamos a ver que no es Pablo el que escribe Hebreos, pero el escritor de Hebreos dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que de alguna manera no debemos desviar nuestra mirada, sino siempre en Jesús y separarnos de hermanos que no andan conforme a la palabra de Dios. Duro, sí, difícil también, pero necesario. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera habéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y eso es algo que de alguna manera un siervo tiene que cuidar, no andar desordenadamente, ¿verdad? Hay veces que a los pastores los invitan a comer y se quitan, ¿verdad?, el disfraz de pastor y ya andan diciendo chistecitos ahí, medios verdecitos, y y viene el baile y ya está bailando, y ya está, y salud, hermano, no pasa nada, una no es ninguna. Y eso es desorden. Eso no es lo que quiere Dios. Porque nosotros debemos de alguna forma, y que es muy difícil, buscar ser dignos de imitarse. Es muy difícil. Pero uno tiene que trabajar por ello. Para que los hermanos digan, yo quiero ser. Yo quiero ser. Es uno de los ejemplos que podemos llegar a tener humanamente. Porque todos queremos ser como Jesús, pero ¿cómo era Jesús? Y a veces nos falta verlo en la tierra. A veces nos falta ver ejemplos buenos para andar como Jesús andó. Y nosotros debemos procurar precisamente hacerlo. Verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y esto es algo importante, los siervos de Dios no tenemos que ser gravosos, no tenemos que poner cargas a otros que no pueden llevar y tenemos que trabajar. Verso 9. No porque no tuviésemos derecho, es decir, el apóstol tiene derecho de ser sustentado, pero el apóstol en su caso trabajaba haciendo, ¿se acuerdan? Él mismo lo dijo, haciendo tiendas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, él tenía derecho de ser sustentado, pero no quiso ser gravoso a los tesalonicenses. Y dice el verso 9, la segunda parte, sino daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque, verso 10, también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Recuerde, el contexto de Tesalonicenses es que los hermanos ya esperaban la venida del Señor, vendieron sus propiedades y ya no tenían dinero y ya no querían trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, ya para qué trabajar, ya para qué hacer, ya para qué vivir prácticamente, ¿no? Pero el Señor se espera de una manera activa y no de una manera pasiva. Necesitamos de alguna manera
seguir haciendo lo que tenemos que hacer, porque al hacerlo cumplimos los mandamientos y el Señor nos va a guiar y nos va a bendecir en lo que hacemos. Por lo tanto, dice esta premisa, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, porque no era de buen testimonio, porque los hermanos iban de casa en casa pidiéndole a otros hermanos y a otras personas que les dieran de comer, como si estuvieran mendigando para poder sobrevivir mientras venía el Señor. ¿Sabe? Por esa razón es este versículo. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces decían, bueno, tú no vendiste tus cosas, pues tú ayúdame. Y ya casi me voy a vivir a tu casa, porque como yo vendí mis cosas, ya no tengo techo. Entonces, la Biblia dice que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y a veces la gente piensa que es correcto ayudar los unos a los otros, pero la Biblia también nos da pautas de que la persona tiene que ganarse el sustento. Verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y es que esto también nosotros tenemos que practicarlo. Hay mucha gente que nos pide, hay gente que nos pide, y uno tiene que ayudarles, pero ¿sabe cómo tiene que ayudarles? Dándoles trabajo. Córtame el pastito, lávame el coche, sácame la basura, haz esto, y mira, ahí está. Y uno dirá, pero eso no es ayuda, eso es un pago. Pues sí, porque es con el sudor de nuestra frente que recibimos el pan. ¿Se acuerda? Eso lo dijo en Génesis capítulo 3, con el sudor de tu frente vas a adquirir el pan. Y es bíblico, Ahora, si usted puede ayudar y no tiene nada que le hagan, tampoco deje de ayudar, ¿verdad? Pues ya tengo el coche limpio, el pasto está cortado, la basura sacada, no te puedo dar trabajo, por lo tanto no te puedo ayudar. Bueno, ayúdelo, dándole comida, ¿verdad? Porque lo que anda pidiendo es comida, pues dele comida. Y a veces uno les da monedas y luego los ve, ¿verdad? Que comen hasta mejor que nosotros, o los ve que ese dinero se lo están drogando, y pues de alguna forma uno tiene que ayudar, sí, siempre, pero con la mira de que la persona salga del estado en el que se encuentra, porque Dios quiere que todos trabajemos. Y dice que no te juntes con ellos. Dice el verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y entonces, hacer el bien. En Gálatas había dicho también en el 6:9, no os canséis de hacer el bien. ¿Cómo es que dice? No nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo segaremos y no desmayamos, ¿verdad? Entonces, no debemos de cansarnos de hacer el bien. Ay, es que ya hice bien y nadie me hace bien a mí. ¿Sabe? No lo haga por usted, porque el amor es incondicional, no busca lo suyo, no espera. Porque al final, un día vamos a ir allá al cielo, y dice el capítulo 3 de Primera a los Corintios, que nuestras pruebas, nuestras obras van a ser pasadas por fuego, ¿verdad? Ahí llegaremos al Señor y le diremos, Señor, aquí estamos. Y el Señor va a decir, bueno, mira, estas fueron tus obras. Y no se va a imaginar, si hizo las cosas de corazón para el Señor, todo lo que va a recibir, para después decirle, Señor, esto lo hice para ti. Qué dicha, qué gozo. Y qué tristeza es cuando uno no tiene nada que dar, cuando uno tiene que dar. Así que de alguna forma uno tiene que buscar glorificar el nombre del Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, y también el galardón que nos espera en el cielo. Si ustedes recuerdan, Apocalipsis 22:13 dice, he aquí, yo vengo pronto, hablando del Señor Jesucristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Verso 14. Si alguno
no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. La idea de esta doctrina de la separación no es hacer menos a la persona. La idea es avergonzarlo, pero para que él cambie. Para que él cambie. Una de las cosas que deja de haber en muchas congregaciones es la restauración. Cuando una persona cae, se señala a la persona y luego no se le quiere hablar. Yo recuerdo hace muchos años salí de una iglesia y algunos hermanos cuando me veían que yo venía, se cruzaban la calle. Yo decía, pero ¿por qué? Entonces yo me cruzaba también la calle y lo iba a saludar al hermano. Y se chiveaba, ¿no? Porque él no me quería saludar. Pero yo dije, pues no, yo no hice nada, correcto, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano. Hasta me decía hermano, ¿verdad? Si fuera, me hubiera dicho, Jared, ¿cómo estás? Pero me decía hermano. Y así me pasó en varias ocasiones, que veía a algún hermano, me veía a él, y se cruzaba la calle. Y más o menos así, no os juntéis con él. Pues yo lo iba y lo buscaba. Ahora, si es contrario, y el hermano yo me quiero separar de él porque no está viviendo la vida cristiana como Dios manda, y él me va a buscar y yo le voy a decir, hermano, yo no te quería saludar por esto. Porque uno tiene que decir la verdad. Porque a veces uno como ya viene, ¿qué le digo? Ahora, ¿qué le voy a decir que no lo quería saludar? ¿Por qué? Ay, no te vi, ¿verdad? La mentira más tonta que existe. Ay, no te vi. Cuando sabemos que nos vio. Y sabemos que le estamos mintiendo en su cara. Es decir, que él sabe que estamos mintiendo. Así que, digamos la verdad, no te quería saludar por esta razón. Es mejor decir la verdad. Y no hablar de la persona, sino de alguna manera confrontar a la persona. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y repréndele. Estando tú y tu hermano solos. Si no te oyere, con 2 testigos, ve y repréndelo. Si no te oyere, ve con la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero primero tú y él. ¿Verdad? Hablemos con él y no hablemos de él. Así que esto es muy importante y buscar que la persona vuelva al camino de Dios. Verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Es algo que los cristianos debemos de evitar. Alguien dijo que el cristianismo era el único ejército que termina de matar a sus heridos. Qué curioso, ¿no? Porque en la milicia, cuando alguien cae, hasta arriesgan su vida para rescatarlo. Nosotros en el cristianismo, alguien cae, leña al árbol que cayó. Hacemos leña con el árbol caído. Y el hermano, y le hablamos, no, cayó y yo lo vi en pecado, no, es un hermano, no le hables, nada. ¿Y qué va a pasar con ese hermano? Se va a entristecer y se va a alejar seguramente. No de la iglesia, sino del Señor. Y nosotros no debemos tener a los hermanos por enemigos, porque aunque tengamos diferencias, pueden ser diferencias doctrinales o pueden ser diferencias en muchos otros sentidos, pero no deben ser nuestros enemigos. Verso 16, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. ¿Sabe? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se obtiene cuando nosotros no estamos afanosos, sino que toda nuestra necesidad es puesta en Dios. Cuando allí dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y ruego, y dice, y la paz de Dios,
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Así que la paz viene, la paz de Dios, cuando nosotros, de alguna forma, no estamos afanosos, no estamos afanados, sino ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Verso 17, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es signo en toda carta mía, así escribo. Así que por eso decía Hebreos no es de Pablo, porque no está la rúbrica del apóstol. Siempre empieza, por ejemplo, estas cartas decía Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses. Pero ahora en Hebreos nunca vemos Pablo a los hebreos, o al final que diga yo el apóstol Pablo os escribo por medio de Gallo o por medio de algún otro hermano en la iglesia. No, simple y sencillamente es un anónimo que sirve mucho para el cristianismo y que de alguna forma algunos dicen, no, yo creo que es del apóstol Pablo, no, yo creo que es de Apolos, no, yo creo que la escribió Pedro, no, el que la haya escrito para la gloria de Dios. Y finalmente es eso, la gloria no es para Pablo, la gloria es para Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Y esa es la bendición pastoral que el apóstol Pablo hacía cuando terminaba sus cartas. Él deseaba que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estuviera siempre con nosotros y que nosotros siempre lo recordemos. Muy bien, pues aquí terminamos la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Terminamos del Nuevo Testamento. Recuerden que estamos uno del Nuevo, uno del Antiguo. Acabamos de empezar el año pasado con Josué en el Antiguo Testamento. Terminamos Tesalonicenses y ahora vamos a ir a una de las cartas del apóstol Pablo, que es Filipenses. Vamos a empezar con Filipenses a partir de, dentro de 15 días vamos a estar con Filipenses. Muy bien, pues vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie. Y bueno, no olvide que de lo que escuchó, usted puede tomar decisiones en su vida para el día de hoy. ¿Cómo puede usted aplicar la palabra de Dios a su vida? Y bueno, recuerde que después de este tiempo vamos a tener cena del Señor. Así que vamos a orar para concluir este culto y vamos a participar en la cena del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de ella y te pedimos, Señor, que si hablaste a nuestro corazón, nosotros podamos tomar cartas en el asunto y podamos ser hacedores de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, guíanos a través de este día y en el nombre de Jesús. Amén.